Muy buen día. Les saluda el profesor Cristian Romero, docente del área de Ciencias de la Educación, y hoy impartiré la asignatura de Fundamentos de Ética Profesional con el tema Conceptualización de carácter temperamental. Recordemos siempre tomar nota de lo mencionado durante el video, ya que les puede ser de utilidad para comprender la clase. Bien, antes de comenzar, nos plantearemos las siguientes interrogantes. ¿Qué es personalidad? Puede sintetizarse como el conjunto de características o patrones ligados al comportamiento, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo, que persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones, distinguiéndolo a un individuo de cualquier otro, haciéndolo diferente a los demás. Es decir, la personalidad es la forma en que pensamos, sentimos, nos comportamos e interpretamos la realidad, mostrando una tendencia de ese comportamiento a través del tiempo, que nos permite afrontar la vida y mostrarnos el modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Cada persona al nacer ya tiene su propia personalidad, con ciertas características propias, que con el paso del tiempo, más el factor ambiental y las circunstancias, es cómo se definirá esa persona. La personalidad será fundamental para el desarrollo de las habilidades del individuo y para la integración con grupos sociales. ¿Qué es carácter? Son muchos los psicólogos y psiquiatras que todavía expresan diferencias sobre el significado específico que le dan al concepto de carácter. Pese a ello, entre las semejanzas que podemos encontrar en las explicaciones de aquellos investigadores que trabajan para extraer conocimiento relacionado con el tema, se encuentra la idea de que el carácter de una persona resume la manera en la que esta persona reacciona habitualmente frente a una situación, una circunstancia o acción determinada. Dicho con otras palabras, el carácter no es algo que sea producido por nuestro cuerpo, sino que se basa en la interacción con los demás. ¿Qué es temperamento? El temperamento es la intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. Es la manera natural con la que un ser humano interactúa con el entorno. Puede ser hereditario o no, y que no influyen los factores externos. Solo si esos estímulos fueran demasiado fuertes y consistentes. Es la capa instintivo-afectiva de la personalidad, sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter, en el cual se influye el ambiente. El temperamento ocupa también la habilidad para adaptarse, el estado de ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad. El temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo. Conceptualización de carácter temperamental. Personalidad. Como lo hemos mencionado anteriormente, la personalidad es aquel conjunto de características tanto físicas como genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único respecto del resto. Seguramente hemos escuchado frases similares como estas. Le han diagnosticado un trastorno de la personalidad. Me cae bien y tiene mucha personalidad.
es que no tiene personalidad. Jóvenes, todos tenemos personalidad y además es única e irrepetible. En muchas ocasiones el término de personalidad se utiliza de una manera totalmente errónea. Si nos concentramos en el contexto de psicología, cuando hablamos de personalidad nos referimos a un conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente incorporados, que persisten en el tiempo y nos hacen únicos e irrepetibles. Las personas tendemos a responder a un modo similar al enfrentarnos a ciertas situaciones. Sin embargo, nuestro comportamiento no está determinado tan solo por la personalidad, sino que también por el aprendizaje, el ambiente y los estados anímicos. Nos condicionan a la hora de actuar en ciertos momentos. También se han realizado estudios en los cuales los factores socioculturales afectan en la personalidad, es decir, el ambiente en el cual uno se encuentra lo afectará tanto positiva como negativamente. En un estudio reciente se ha demostrado cómo factores socioculturales inciden en la personalidad. Uno de los principales componentes de este estudio fue analizar cómo la pobreza afecta la personalidad del individuo. Se exponen varias encuestas que fueron realizadas a niños de diferentes sectores, pobres y ricos, y muestra cómo la pobreza influye en la personalidad del niño negativamente. Al no tener acceso a la educación, comida y a otros recursos, los niños pobres son vulnerables a tener una personalidad totalmente negativa, a diferencia de los niños ricos. Cuando hablamos también de personalidad, encontramos también podemos destacar algunas características que se establecen a lo largo del tiempo, como ser consistente, ya que la personalidad es un rasgo distintivo de cada persona. Otra de las características que encontramos dentro de la personalidad, identificativa, porque la personalidad permite identificar a cada individuo como un ser único. Otra característica evolutiva, aunque se trate de unas características consistentes que siempre están, pueden variar a largo plazo por la interacción con el medio en el cual nosotros estemos desenvolviéndonos. Otra de las características es algo interno y no de apariencia externa. Es decir, no existen determinados rasgos físicos que determinen lo que una persona piensa o actúa en una manera determinada. Y la última característica de personalidad, que no es exclusivamente mental, sino que exige una combinación en el funcionamiento de mente y cuerpo. Recordemos la frase, jóvenes: mente sana en cuerpo sano. Luego tenemos lo que es carácter. Es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Cada persona posee un carácter diferente, lo cual influye en su emotividad, la forma de reaccionar y la capacidad de respuesta que contempla para diversas situaciones. Es por ello que existen las personas emotivas, apasionadas, sentimentales, nerviosas, apáticas, entre otras. Temperamento.
Es aquella combinación de actos de introversión y extroversión que se dan en una persona de manera única y que conforman su personalidad. Es adquirido genéticamente y es por esto que también se relacionan con todas las sensaciones, emociones y los sentimientos. El temperamento se ha definido como eh, que es algo congénito, como la manera básica como un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. En otras palabras, el temperamento constituye la tendencia constitucional del individuo a reaccionar de cierto modo ante su ambiente. Se trata de diferencias innatas y reconocibles desde el momento del nacimiento. Es decir, el temperamento es el estilo conductual, o sea, nuestra conducta o lo emocional que manifiesta el individuo cuando interactúa con su ambiente. Cada persona posee un temperamento que la distingue, pues el temperamento tiene que ver con la forma en que de manera natural las personas se relacionan con los demás. El temperamento de una persona es en muchas ocasiones presentado como un conjunto de sensaciones, pensamientos e impulsos que moldean la personalidad y que no tienen una explicación del todo lógica. Dentro del temperamento encontramos 4 tipos. El primero, el sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Temperamento sanguíneo. Las personas sanguíneas se caracterizan por ser alegres, optimistas y buscar siempre la compañía de los demás. El temperamento flemático expresa una propensión a un modo de comportarse sereno y tranquilo y un modo de acercarse a las metas, perseverante y basado en la racionalidad. Temperamento colérico. Las personas que destacan por su temperamento colérico son especialmente energéticas, proactivas e independientes. Temperamento melancólico. Las personas con temperamento melancólico se caracterizan por ser emocionalmente sensibles, creativas, introvertidas, abnegadas y perfeccionistas. Como pueden observar, se muestra un cuadro comparativo sobre temperamento y carácter. Prestemos mucha atención. El temperamento es innato porque es algo que es biológico y que se hereda. Entonces, combinación de la constitución heredada más la dimensión biológica. Entonces, es innato que lo tenemos desde el nacimiento. En cambio, el carácter es algo adquirido. La constitución más los hábitos aprendidos como ser educativos y las relaciones con las demás personas. Claro que existe una dimensión biológica, porque también se trae, pero se adquiere más lo social. Luego tenemos otra de las características del temperamento, que es de origen genético, y por ende no es modificable. En cambio, el carácter también es de origen genético, más lo aprendido, entonces sí puede ser modificable. El temperamento no puede ser cambiado por los actos que nosotros hacemos. En cambio, el carácter sí, porque es susceptible de ser modificado por los actos, porque es una conducta modificable mediante la educación en su contexto social o en el medio en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. El temperamento, su dimensión es somática, o sea que no educable,
En cambio, el carácter, su dimensión es educado. El temperamento tiene un modo de manifestarse no controlable. En cambio, el carácter, su modo de manifestarse sí es controlable. O sea, sí podemos controlar nuestro carácter. En resumen, carácter es igual a temperamento más hábitos aprendidos, más comportamiento y forman lo que es la personalidad. Como conclusión, jóvenes, gracias al carácter es posible controlar la permanencia de las impresiones que las demás personas tienen hacia nosotros. Teniendo la voluntad para olvidar, por ejemplo, los recuerdos que hacen daño. Por el contrario, cuando se dice que una persona tiene carácter, no hay que confundirla con una persona rebelde, impaciente, que grita, que pelea, etc. Sino que es una persona que tiene conocimiento de su temperamento, que conoce sus habilidades y reconoce sus puntos de vista. Cuando se dice que una persona es muy temperamental, significa que se trata de una persona impulsiva que actúa de forma irreflexible e inesperada. Esto sucede cuando no se ha educado el carácter, cuando se vive de acuerdo a lo que se siente o experimenta internamente. Solo quien se conoce y se propone mejorar podrá tener éxito. El amor, la amistad, el bien propio y el de los demás son elementos básicos que dan sentido a nuestro esfuerzo por lograr ser dueños de nuestro temperamento y de nuestro carácter. Dentro de la actividad número 4, se les facilita en su folleto una dirección, ¿verdad? Donde ustedes van a encontrar un link, entran al mismo y observarán el video en el cual se muestran los tipos de carácter y temperamento que existen, en el cual usted podrá identificarse y autoanalizarse usted mismo. ¿Con qué carácter me identifico? ¿Con qué temperamento me identifico? ¿Cómo me autoanalizo yo mismo? Autoanalizarme yo mismo. Escribe en su cuaderno cuáles son y con cuáles usted se identificó. Detalles sus ventajas y sus desventajas propias. Y descríbase según su personalidad. Una vez terminando la actividad, se va a tomar fotografía y le va a enviar a la plataforma indicada. Bien, jóvenes, un consejo. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, el amor por lo que estamos haciendo o aprendiendo a hacer. Hasta la próxima clase. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.